Buen día para todos, bendiciones, mucho gusto. Mi nombre es Laura Torres, soy estudiante de Contaduría Pública. Actualmente me encuentro cursando 8º semestre y el día de hoy vamos a dar apertura a este video donde vamos a adquirir unos conocimientos y unos conceptos importantes, los cuales los debemos de manejar a la perfección. Para ello vamos a enfocarnos sobre los procedimientos del sector público. Los temas a tratar en este video son los siguientes. Primero vamos a hablar sobre un poco de la estructura del Estado. Para ello nos vamos a enfocar un poco sobre las ramas del poder público. Vamos a detallarnos un poco en cada una de ellas para conocer más. Ahora, también muy importante, vamos a hablar sobre el proceso que se requiere para hacer una ley aprobada. ¿Cuál es el proceso adecuado para que una ley sea aprobada? También vamos a tocar un poco sobre la Cámara de Representantes, el Senado, cómo ser parte de ellos, cuáles son las atribuciones o funciones esenciales que se deben de llevar a cabo. Si deseas conocer esto y tener un poco más de conocimiento, quédate aquí y acompáñame. Primer punto, ¿qué es el Estado? ¿Cómo identificamos un Estado? Para ello necesitamos conocer o tener claro el concepto sobre qué es nación, qué es patria o cómo se identifican entre ellos. Nación, ¿qué es nación? Nación viene de la palabra nacer. Patria, entendemos que es el afecto o ese sentimiento que tenemos hacia el país en el lugar donde nacimos. Un ejemplo, en mi vida yo nací como tal en la ciudad de Bogotá y es decir que yo soy colombiana. Mi afecto como tal, mi patria como tal es Colombia, pero quizás en el transcurso de mi vida yo vaya a vivir en otro país, pero yo sigo teniendo mi patria acá en Colombia porque es el afecto, es ese cariño que yo tengo como tal a mi país. Ahora, ¿cómo identificamos un Estado? ¿Cómo sabemos si tiene los componentes completos para ser un Estado? Primero que todo, tienen que tener un territorio. Segundo, la población. Tercero, ser reconocidos internacionalmente. Y cuarto y muy importante, tener esa soberanía. Un ejemplo más práctico, para yo saber si es un Estado o no, debe cumplir con esas cuatro. Un ejemplo, si tenemos en un lugar territorio, población, pero si no tenemos esa soberanía o no hay esa soberanía, no se compone como tal un Estado. Otro ejemplo más claro, yo puedo tener el territorio, pero no tengo población, por lo cual no se puede constituir por un Estado. Eso nos aclara y nos muestra que es muy importante siempre relacionar estos 4 puntos que acabamos de ver, lo cual identificamos que es un Estado. Segundo tema, vamos a hablar sobre la estructura del Estado, conocer un poco cómo está estructurado el Estado de Colombia. Como primera rama encontramos la rama del poder público. En ella abarcamos 3 partes muy importantes. La primera de ellas es la rama judicial, la segunda es la rama legislativa y la rama ejecutiva. Bueno, como anteriormente les dije, estamos hablando sobre la rama del poder público, la cual está conformada por 3 ramas. Encontramos la rama judicial, la rama ejecutiva, la rama legislativa. Vamos a profundizar un poco sobre qué es cada rama, cuál es el rol de cada rama, cuáles son sus funciones, cómo se maneja ese tema. Entonces, la rama judicial, como principal, encontramos que ella se encarga de administrar, de hacer justicia. Esta actividad es una función pública muy importante. Es por eso que las altas cortes son la cabeza de la rama judicial y está dividida por jurisdicciones. Encontramos la jurisdicción y las altas cortes. Ella está dividida en 4 secciones muy importantes. La primera es la jurisdicción ordinaria, donde encontramos lo que es la parte de la Corte Suprema y de Justicia. La segunda, la Corte Constitucional, donde encontramos dicha misma Corte Constitucional. La tercera es la parte administrativa, donde encontramos el Consejo del Estado. Por último, está la Corte Especial, donde encontramos todo el tema del sistema de indígenas y demás especies fundamentales. El segundo jurisdicción es el organismo judicial. Este organismo judicial está compuesto por 2 secciones. El primero es el órgano administrativo y disciplinario. En él encontramos el Consejo Superior. El siguiente órgano es el órgano investigador y causador, el cual se encarga la Fiscalía Nacional. Por último, encontramos lo que es la Corte Suprema de Justicia, la cual es el máximo tribunal de justicia o en el área ordinaria. Bueno, siguiente rama es la rama legislativa. ¿Qué es la rama legislativa? Aquí ella se está encargada. A ella le corresponde formular las leyes, primeramente. Seguidamente tiene que ejecutar el tema de control sobre el gobierno y sobre el Estado
Constitucional. Adicional a eso, también debe estar representada por una corporación, la cual es denominada el Congreso de la República. Pero ahora me pregunto, ¿qué es el Congreso de la República? ¿O sabemos qué es el Congreso de la República? El Congreso de la República es un cuerpo delegado elegido por voto popular, por tanto representa a todo el pueblo, el cual se integra por dos partes muy importantes. Primera, el Senado de la República, y segundo, la Cámara de Representantes. Ellos están contribuyendo a un sistema que se llama bicameral. ¿Qué es bicameral? Es una Cámara de altos representantes por el Senado y una baja por la Cámara de los Representantes. Bueno, ahora vamos a dar unos datos importantes. Sí. Primero que todo, encontramos que la Cámara y el Senado tienen recintos o oficinas por separadas para ejecutar sus funciones. Segundo dato importante, los senados y representantes son elegidos por periodo de 4 años. Tercer dato importante, el Congreso de la República se reúne para dar cumplimiento a estas funciones, pero en 2 periodos. La primera es la sesión ordinaria y la segunda sesión es la sesión extraordinaria. Ahora también vamos a mirar lo que son algunas funciones de la Corte Constitucional. Algunas funciones como cuáles. Primero es elegir el controlador de la República, elegir el vicepresidente cuando sea necesario, también declarar la formulación de nuevos departamentos o nuevas oficinas, nuevos temas así administrativos. También recibir a jefes del Estado o del exterior como tal de otros países. Ahora vamos a conocer las funciones de la Cámara de los Representantes y el Senado. Primero que todo, la Cámara de los Representantes. Una de sus funciones o atribuciones especiales es elegir el defensor del pueblo. Segundo, es escuchar las denuncias o conocer las quejas de los funcionarios. Ahora en el sector del Senado. El Senado también tiene estas atribuciones como cuáles. Primero, elegir los magistrados de la Corte Constitucional. Adicional a eso, también deben de elegir el procurador de general como tal de la nación. Y por último, que es autorizar al gobierno iniciar o dar comienzo a las guerras contra otra nación. Vamos a conocer ahora los requisitos para poder ser nombrado como Cámara de Representantes o ser parte del Senado. Para ser elegido como Cámara de Representantes, primero tiene que ser ciudadano que ya haya ejercido el voto. Segundo, tener más de 25 años. Ahora el Senado, para ser elegido en el Senado debe ser colombiano de nacimiento. Segundo, debe ser ciudadano que ya haya ejercido su voto. Y tercero, tener más de 30 años. Bueno, otro tema también muy importante que quiero que sepamos es que existen 3 tipos de leyes. ¿Sí? El primer tipo de ley es la ley ordinaria. El segundo es la ley orgánica. Y tercero, la ley estatutaria. Bueno, ahora vamos a detallar cada una de estas leyes. ¿Cuál es el proceso de ella? ¿Cuál es su función? ¿Cómo ellos llevan a cabo cada proceso? Entonces, la primera, como dije anteriormente, es la ley orgánica. ¿Qué encontramos en la ley orgánica? ¿Qué es ella? Ella se requiere al trámite principal o el proceso básico que se necesita para dar el proceso de la ley como tal en la parte de legislativa para su aprobación y dar el conocimiento a los demás sectores necesarios que se requieren. Es por eso que es necesario que para la toma de esta decisión se necesita la mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los asistentes que se encuentran en ese establecimiento o en ese lugar que estén presentando la ley. Siguiente tipo de ley. Esta ley requiere para la aprobación de este proceso la mayor absoluta, es decir, la mayor población que se realice y que se encuentre en ese momento de los miembros, pero también es muy necesario que esté la otra parte de la Cámara, es decir, que se necesita la mitad más la mayoría de los miembros en su totalidad, no solo de los asistentes, sino también de los que quizás no estén asistentes en ese momento. La tercera tipo de ley es la ley estatutaria. ¿Ella qué se requiere? ¿Qué se necesita en ella? Dice que se desarrollan o que es la que regula los principios fundamentales, los cuales se tratan como temas de derechos, temas de deberes, temas de toda la parte de deber o que uno como tal de ciudadano debe representar mediante esa ley. También existe un proceso para elaborar esta ley.
la cual son 3 etapas. La primera etapa es la etapa iniciativa legislativa. Segunda etapa es la etapa de trámite legislativo. Y por último es la sanción presidencial. Bueno, entonces la etapa iniciativa es la presentación de la ley. La presentación de la ley en donde el gobierno, a través de los ministros que se encuentran como tal en esa área, son las personas que dan como la apertura a ese proceso de la ley. También las altas cortes y el Consejo Nacional del Gobierno, el Consejo Nacional Electoral, es el que también se encuentra en esta parte iniciativa. Ahora el trámite legislativo. Este trámite es la aprobación de esta ley, por lo cual tiene que pasar por 4 debates, es decir, 2 en la Cámara y 2 en el Senado. El primer debate es por la comisión de la Cámara de Representantes. El segundo debate es por la plenaria de la Cámara de Representantes. Seguidamente de esta parte pasaría al Senado, que sería la comisión del Senado. Y por último debate sería la plenaria en el parte del Senado. Y por último es la sanción presidencial, la cual se puede decir que es la más importante. ¿Por qué? Porque cuando un proyecto se quiere convertir en una ley o se quiere ejecutar esa ley, debe estar firmada a través del presidente que se encuentra actualmente. Segundo, el presidente puede decidir aprobar la ley o no aprobarla, por lo cual es fundamental que esta ley o este proyecto vaya evaluado y aprobado por el presidente. Por último, vamos a hablar sobre la rama ejecutiva. La rama ejecutiva encontramos el gobierno departamental, el gobierno municipal y el gobierno nacional. ¿Quién encabeza estos gobiernos? El presidente de la República. ¿Quién es el presidente de la República? Es la mayor autoridad, es la autoridad suprema en el Estado. Adicional a eso, es el jefe del gobierno y hay un sistema de autoridad el cual él ejerce en su totalidad. Adicional a eso, ¿cómo puedo ser yo un presidente o cómo puede ser una persona ser presidente de la República? Se necesita cumplir 3 requisitos. El primero es ser un ciudadano de nacimiento. Segundo, ser un ciudadano en ejecución. Y tercero, ser una persona mayor a 30 años, con sus conocimientos previos y una hoja de vida obviamente validada, revisada, con altos estándares para poder cumplir el rol de un presidente a nivel nacional. Ahora vamos a conocer algunos objetivos que tiene esta rama. ¿Como cuáles? Podemos encontrar lo que dice dar ejecución a los objetivos tanto nacionales como territoriales para el desarrollo económico y social de la nación. Segundo, definir, conocer y ejecutar las políticas públicas del gobierno. Continuamos con la estructura del Estado. La segunda parte que encontramos es el organismo autónomos e independientes. Tercero, la organización electoral. Cuarto, la organización de control. Y por último, y importante también, el sistema integral. ¿Qué encontramos en el sistema integral? Encontramos la parte de verdad, ejecución, justicia, reparación y no repetición. Muy buenas tardes, el día de hoy vamos a estar hablando sobre los órganos autónomos e independientes. Primero que todo encontramos el Banco de la República de Colombia, pero para ello necesitamos saber cuál fue el primer banco que hubo en el país. El primer banco que hubo fue el Banco Bogotá. Este banco se encargaba de dar certificados a las personas o a los usuarios que sean parte de este banco, con el tal de darle certificado del valor de su oro que tenía en ese banco. En ese tiempo se manejaba solo oro como tal. Segundo, sale el Banco Colombia. Este Banco Colombia y muchísimos más que surgieron en el transcurso del tiempo, se vio un poco de desorden en la parte financiera debido a que había muchos bancos. Es por eso que nace el Banco Nacional, en el cual el Banco Nacional acoge a todos esos bancos y solo el Banco Nacional es el encargado de distribuir y de manejar esos recursos entre ellos mismos. Este banco aproximadamente duró 10 años y está supervisado por el gobierno nacional. Las funciones de este Banco Nacional son 5. Una de ellas pensamos que era emitir las reservas nacionales. Tercero, los agentes fiscales. Cuarto, el tema de la inflación. Y quinto, ser el banco de los bancos. El siguiente es el tema de la Comisión Servicio Civil, en donde encontramos 3 categorías. El primero, el contrato laboral o contractual. Segundo, el contrato prestacional, el que más se conoce.
Y tercero, el contrato legal o recomendatorio. En los procedimientos del sector público vamos a tocar un tema muy importante para nuestro conocimiento, el cual es el control fiscal en Colombia. Pero el control fiscal en Colombia, ¿quién lo rige? ¿Qué ley rige este sistema? El control fiscal lo rige la Ley 42 de 1993, la cual está encargada del sistema de control tanto financiero como de los organismos que lo ejercen, que lo ejecutan a su totalidad. El control fiscal está definido como una función pública dentro del Estado. Eso quiere decir que ella es la que vigila el control fiscal administrativo o entidades que manejan fondos o bienes del Estado, como cuáles: la Contraloría General de la República, la Contraloría Departamental, la Contraloría Municipal y también la Auditoría General. Ahora vamos a definir estas anteriores Contralorías mencionadas. Primero, la Contraloría de la República General. ¿Qué es la Contraloría de la República General? Es el máximo órgano en función del Estado, la cual tiene como función administrar los recursos y los bienes públicos de acuerdo a la necesidad del Estado, para así poder tener o sobrellevar un mejoramiento continuo en las entidades. Algo muy importante también es que la Contraloría General de la República es un órgano autónomo e independiente, al lado de ¿qué? Del Ministerio Público, del Consejo Nacional y de la Comisión Nacional. Adicionalmente, la Auditoría General es la encargada de vigilar o tener el control fiscal como tal de la Contraloría General de la República. ¿Eso qué quiere decir? Que también tiene el control de las Contralorías territoriales. Control fiscal micro se traduce como la vigilancia o el sistema permanente que se le lleva a las entidades que también manejan recursos públicos y bienes públicos, los cuales están sujetos de la Contraloría General de la República. Esta labor se lleva a cabo anualmente una formulación y una ejecución del plan de vigilancia y adicionalmente el control fiscal, que contiene la programación y los puntos a realizar en la ejecución del año. El resultado final del control fiscal queda registrado en un informe, el cual es presentado de manera de la auditoría, lo cual queda plasmado y evidenciado para las personas que quieran realizar la revisión de dicha información. Es por eso que las entidades deben de realizar un plan de mejoramiento. ¿Por qué? Porque en el informe que se deja estipulado de los riesgos o de las cosas que se encontraron, en ese plan de mejoramiento se debe subsanar todas esas cosas para poder dar continuidad. Otro dato importante: ¿de quiénes participan en el sistema integral? Primero, las víctimas del conflicto armado. Segundo, las víctimas de las guerrillas. Tercero, las víctimas de los grupos paramilitares. Cuarto, las víctimas de agentes del Estado. Quinto, víctimas de otros grupos armados ilegales. Sexto, miembros de grupos de guerrilleros en los cuales hayan realizado algún pacto de paz con Colombia, con la nación como tal, y hayan hecho parte de esos procesos de dejación de armas o de entrega de armas. Séptimo, agentes del Estado que sean miembros de las fuerzas públicas que hayan realizado delitos o cosas ilegales dentro de las instalaciones o de las instituciones como tal del gobierno. Octavo, paramilitares desmovilizados. Noveno, terceros civiles. También tenemos la sociedad en general, que entre paréntesis encontramos un reconocimiento a la violación de los derechos en el momento o en el acto cometido dentro del marco del conflicto armado. Bueno, quiero darle las gracias a ustedes por estar presentes hasta la finalidad de este video. Muchísimas gracias por su atención, por su tiempo prestado. Un saludo muy especial también para nuestro profesor, y quiero reiterar los saludos para nuestros profesores, nuestros directivos que quizás llegan a ver este contenido. Darle gracias a nuestro profesor porque pude adquirir mucho conocimiento a través de estas clases que hemos recibido, y deseo que Dios les bendiga grandemente y poder seguir adquiriendo esos conocimientos para mi formación tanto profesional como personal
dentro y fuera de la institución. Muchísimas gracias y deseo que Dios les bendiga grandemente y hasta una